Vamos a entrar al tema más relevante, a lo que es la iglesia y cómo debemos ser iglesia en este último siglo. Cómo debemos ser como iglesia. Y para poder entrar quisiera presentar una idea que presentó Dietrich Bonhoeffer en su libro Communio Sanctorum. Dietrich Bonhoeffer es un pastor alemán durante el tiempo de Hitler, durante el gobierno nazi. El mundo era muy optimista a principios del siglo XX, a empezar años 1900 y para adelante. Muy optimista en el sentido de que parecía que el mundo ya iba a ser completamente evangelizado. Y creo que muchas veces así somos optimistas. Así fue las ideas a principios del siglo pasado y también a principios de este siglo. ¿Algunos de ustedes recuerdan lo que fue el movimiento AD 2000 con el pastor Bush? AD 2000 fue un movimiento que se lanzó a fines del siglo pasado, de que para el 2000 íbamos a tener todo el mundo ¿qué? Evangelizado. Todas las naciones del mundo que sean ¿qué? Evangelizados. Y parecía que iba a ser posible. Que el evangelio sea presentado en todas las naciones y vamos a tener el mundo evangelizado, entonces vamos a tener ¿a quién? A que Jesús regrese. Vamos a acelerar el proceso de que Jesús venga, regrese. Ay, no sé por qué se nos entra en la cabeza de que nosotros podemos acelerar la llegada de Jesús. Jesús va a venir en su tiempo. Dice, cuando todas las naciones del mundo sean evangelizadas, en el Mateo 24, Jesús va a venir. Es una de las características que podemos entender. Pero nosotros no vamos a cambiar historia. Dice Jesús, nadie sabe el tiempo, solamente el Padre. El siglo pasado, hace 100 años atrás, el mundo era muy optimista. Europa era totalmente cristiano. Se estaba alcanzando diferentes países. El evangelio había llegado a Corea, China, a diferentes rincones de América Latina. El mundo europeo estaba muy positivo. Pero sin embargo, en ese positivismo llega la Primera Guerra Mundial entre países cristianos. Y la Segunda Guerra Mundial, en la cual se produce el mayor masacre en la humanidad. En ese contexto aparece Dietrich Bonhoeffer. Hablando a la iglesia alemana. ¿Cómo puede ser que la iglesia alemana apoya a un monstruo como Hitler en un pensar nacionalista? ¿Cómo puede ser que nosotros, como cristianos, apoyemos a un régimen como la de Hitler? Y él habla en el libro Communio Sanctorum, lo que es
la comunión de los santos. En latín. Seamos capaces de algo así. Y es ahí donde él habla de dos naturalezas. La divina y la humana. Hablamos de teología, pero hablamos también de sociología. Tenemos diferentes perspectivas. En una parte lo que es espiritual y en la otra parte lo que le decimos que secular. Hemos separado lo espiritual y lo secular. Lo espiritual es algo invisible, lo secular es algo visible. Hablamos de las comunidades, pero también estamos de las instituciones. Esencia, forma. Hablamos de una iglesia, pero de la iglesia dividida. Hablamos de una iglesia, ¿sí o no? Pero aquí solamente ¿cuántas denominaciones tendríamos? Yo crecí en muchas. Así que no sé qué soy, pero soy ordenado, reformado. Y en mi Facebook pongo reformado, carismático, y a veces mis amigos reformados, ¿cómo puede ser eso posible? Aquí tenemos muchas denominaciones, ¿sí o no? Es una iglesia dividida, ¿sí o no? Pero también somos una iglesia de diferentes países. A pesar yo quiera decir, soy mexicano ahora de corazón, me sale el argentino, a veces el acento, el che, la cual me dio la identidad, pero esta cara no lo puedo cambiar. Aunque diga argentino, aunque diga mexicano, esta cara no lo puedo engañar. Es decir, aquel chino. Y así crecí. Ahí tuve muchos apodos de pequeño, chinchulín, inclusive. Mi hermano el Ponjalí. Pero esta cara está. Pero ¿saben qué? A pesar de que seamos muchas, somos uno. Porque yo le digo, ella es mi hermana. Ahí, parece, por favor. Mi querida hermana, nos parecemos mucho, ¿no? Y la gente en el mundo me va a decir, aquel coreanito se volvió loco, no se parece. Gracias. Pero es mi hermana, ¿sí o no? Entre nosotros nos podemos entender muy bien. Es mi hermana. Y a veces esta relación en Cristo es mucho más fuerte que la relación sanguínea. Porque muchas veces en los peores momentos de nuestra vida, más que los hermanos de la sangre, esta hermandad que nos une en Cristo Jesús es mucho más estrecha que cualquier otra hermandad, ¿sí o no? Por eso, este evangelio es una locura para la gente de afuera. Somos una iglesia, pero somos una iglesia dividida. Somos santos, pero somos pecaminosos. Luchamos para no pecar. ¿Cuántos de ustedes no pensaron en algún tipo de pecado durante los últimos días? Vivimos en pecado. Ustedes no se crean que por ser maestro, por ser pastor,
uno no está en el pecado. Si ustedes conocieran aquí adentro, dijera, uy. Y es mi confesión. Pero todos andamos en la misma. Hasta el día que vayamos a la presencia del Señor, vamos a estar trabajando en nuestra santidad. Vamos a trabajar en nuestra santidad, pero vivimos en pecado. Es por eso que cada día más nos vemos con mayores historias del pecado del clero también. Porque somos seres humanos. Y la iglesia también. Uy, a veces digo, la iglesia es peor que las empresas. Después de que un pastor dedica 20 años en una iglesia, 30 años en una iglesia, le da su vida, la iglesia, los líderes le dicen, muchas gracias, pastor, usted queda despedido. Y lo manda a la calle. El pastor no nos va a hacer un juicio. Una empresa no lo puede hacer porque hay leyes que protegen. ¿Sí o no? Sí. Pero el pastor se queda en la calle simplemente porque es pastor y no nos va a hacer juicio. Y esa es nuestra realidad. Somos una iglesia católica en el sentido de universal, pero somos una iglesia local. Apostólica en ser enviado, pero sin embargo somos locales, le decimos a la gente que venga. Somos considerados justos por Dios, pero sin embargo, al mismo tiempo somos pecadores. ¿Cómo explicamos que somos justos y que somos pecadores al mismo tiempo? Que Dios nos hace justos, pero en misma realidad todavía seguimos pecando y pensamos en el pecado. Esa es la naturaleza dual de la iglesia. Es como dos caras de la moneda. ¿Alguien tiene una moneda? Le voy a pedir otra vez la monedita. ¡Ay! Cualquier moneda esta vez. Ya con eso es la ofrenda de 25 personas para las misiones. La moneda tiene dos caras, ¿sí o no? Lamentablemente nos quedamos simplemente con una cara de la moneda. Y pensamos que eso es todo. Hablamos de la iglesia con la cara divina, santa, espiritual de la iglesia. Pero nos olvidamos de hablar de la cara secular, pecaminosa de la iglesia. Y nos cuesta ver esta cara porque es hablar de quién? De todos nosotros. Nos cuesta hablar de nuestra cara fea, ¿sí o no? No voy a estar aquí compartiendo de todos los pensamientos horribles, pecaminosos que tuve ayer yo en la casa, pensando de la clase, hasta que un día dije, no, ya, y me senté a mirar un poco del drama coreano. Nos cuesta hablar porque es hablar de nosotros. Y muchas veces no somos de hablar de la cara fea nuestra, ¿sí o no? Aquí vienen las damas bien arreglados y todos se ven lucientes, hermosas.
Y las damas no les gusta mostrar su cara cuando se levantan a la mañana antes de... Muchas veces con las hermanas de la iglesia con las que hemos salido de viajes misioneros nos hacemos mucho más amigos y amigas con los hombres porque nos compartimos el cuarto y han escuchado mis roncos de la noche y me lo tuvieron que aguantar, y las damas porque yo les descubrí todas sus caras ahí después de que se levantó y salen. Y por eso cuando uno sale de viaje misionero se hace mucho más amigos, pero a veces nos queremos esconder nuestra cara fea. Y por eso no nos gusta hablar de la iglesia, porque es hablar de nosotros. Hablar de nosotros. Y lo separamos. Pero esto no se puede separar, ¿sí o no? Aunque usted le corte esta parte por la mitad, usted termina con... otra vez con dos caras. ¿Sí o no? Una moneda tiene dos caras. Así es, no se puede separar. Y nos ayuda un poco la filosofía oriental, porque la filosofía oriental es integral, es una entera, holística, no es divisionista. En lo que es pensamiento occidental decimos que existe el alma, el espíritu y el cuerpo. Pero en los pensamientos orientales, esos tres van ¿qué? Juntos. No se puede separar. Sí podemos hablar de tres categorías o tres personas o tres aspectos, pero sin embargo, no se puede ¿qué? Separar. Estos dos no se puede separar. ¿Van qué? Juntos. Por eso Pablo, dentro de la perspectiva hebrea, le dice a la nueva iglesia, hagan todo lo que hagan, háganlo como lo hacen para el Señor. Porque no existe trabajo secular y no existe trabajo espiritual. Lamentablemente nosotros hemos vivido esa separación por mucho tiempo. Lo que yo hago en el mundo es trabajo ¿qué? Y lo que hago dentro de la iglesia es ministerio espiritual. No existe esa separación. Para el hebreo, todo va junto. Todo está metido en el mismo paquete. Si entendiéramos esto hoy, ya con esto seríamos otra iglesia. ¿Saben que el verdadero ministerio no está dentro de las cuatro paredes, sino existen afuera? Nos reunimos el día domingo para que el Señor nos unja, para que nos seamos apoyados como familia, seamos consolados como familia, para poder salir el día lunes al campo de batalla. Esa es la realidad. La Biblia no separa lo secular del religioso. Todo labor cristiano es ministerio y misionero. Todo lo que usted hace de lunes a viernes es ministerio y es trabajo misionero. La gran mentira que nos ha puesto es que hay una diferencia entre trabajo secular y ministerio. Y una de las cosas más dramáticas es que hemos puesto al trabajo como una maldición.
¿Recuerdan ustedes algunas veces que nos dijeron en Génesis que Dios nos puso a trabajar como castigo? Por tanto, ahora vas a tener que sudar para poder ganarte tu vida, porque has pecado. ¿Y saben qué? En hebreo, Génesis 1, cuando Dios está haciendo toda la creación, dice que Dios está trabajando. Y la palabra hebrea que usa es avoda, que los judíos aplican esa misma palabra para adorar a Dios. ¿Trabajar qué es? Adorar a Dios. Y en el concepto griego, en la filosofía griega, uno llega a la salvación a través del conocimiento. Y el trabajo es una maldición. El trabajo manual. Entonces, en esa herencia, interpretamos que Dios nos maldijo haciendo trabajar ¿qué? Manualmente. Pero Dios trabajó a boda en la creación y descansó en el séptimo. Entonces, ¿acaso el trabajo de Dios es maldición de Él? No. Y lo peor es que en latín la palabra laboro, de la cual viene nuestra palabra ¿qué? Laboral, significa castigo, maldición. Vaya al diccionario hoy, busque labor, a ver qué significa en latín. No, no es mala traducción. Es el concepto que le dimos mal. Sí, porque en latín, labor significa dentro del contexto griego, ¿qué? Maldición. Entonces, en especial toda la comunidad de la herencia latinoamericana, lo latino del mundo greco-romano, no nos gusta trabajar. Porque es una maldición, un castigo. Para el colmo de los colmos, la palabra trabajo viene del tripalium, que era un instrumento de tortura durante la Edad Media. Por eso los griegos valoraban mucho al trabajo que se hace en el escritorio a través de la mente. Y la filosofía era el supremo de todo. Y un poco en nuestro contexto latinoamericano, todos quieren ser licenciados, porque el licenciado no va a trabajar. Y a los licenciados. Y al que trabaja con la mano, no hay una separación. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Durante el tiempo de la Reforma había un teólogo, un pastor que dijo estas palabras que me quedó. Dios se glorifica por igual, una mujer limpiando trastes para glorificar a Dios, a la familia, que un pastor predicando en el púlpito. ¿Están de acuerdo? Sí, Dios se glorifica por igual.
No existe una distinción laboral. Porque un pastor esté predicando a una mujer que esté preparando la comida y lavando los tristes en el amor a la familia o en alimentar a la gente. No hay una distinción entre el trabajo de las mujeres que están preparando la comida para la congregación o lavando los trastes después, que el pastor predicando o un misionero evangelizando en el campo transcultural. Dios se glorifica por igual. No hay una separación, ¿sí o no? Y nosotros somos quienes han hecho esa separación. Tenemos que integrar otra vez. Ser una iglesia que integre otra vez. Hay muchas formas de lo que fue la iglesia. Estas son una de las primeras casas que descubrieron en Dura Europa, en Siria, de la iglesia casera en el año que posiblemente existió en 241. Es una de las paredes del muro y ahí estaba una casa con algún emblema de lo que fue iglesia, con una cruz. Pero luego el imperio de Roma se hace cristiano, el emperador Constantino le da a la iglesia edificios. Y esto eran parte de lo que eran basílicas, las cúpulas redondas. Eran los lugares de reuniones durante el imperio. Y le da a la iglesia como ¿qué? Como santuario. Pero también, recuerda ahí cuando vimos esto, eran templos de los dioses paganos. El imperio se hace cristiano y el templo pagano queda libre. ¿A quién le dona? A la iglesia. Y la iglesia dice, no, ahí estaban todos profanados, ahí se practicaba idolatría, ahí estaba, peor de todo, el culto a los dioses. Era una orgía. Había sacerdotisas. Y en el culto se llevaba una orgía de fertilidad. ¿Cómo podemos ahí adorarle a Dios? Pero ese edificio cuesta 10 millones de dólares. ¿Y nos va a regalar el gobierno? ¿Eh? ¿Qué dice? Démoslo, ¿no? Y en medio de eso, la iglesia se pudre. Ya no es iglesia nosotros, sino esto es la iglesia. Y seguimos levantando nuestra torre de Babel, tratando de llegar lo más alto, lo más hermoso, lo más grande, lo más espectacular. Y eso se ha sido en nuestros templos. Y hoy, de una forma u otra, no nos hemos cambiado. Aún las iglesias emergentes postmodernas, seguimos con nuestra idea del templo. Las iglesias han batallado durante los últimos 600 años como iglesia, parte de lo que es la iglesia, por lo que nos está pasando actualmente con la iglesia. La iglesia en Inglaterra murió.
lo único que espera es una buena sepultada, creo. Estuve en Inglaterra hace unos años, invitado por una iglesia hispana, y el pastor me llevó a recorrer todos los lugares y anduvimos por lo que fue la iglesia de Juan Wesley, hoy un museo. Y bueno, Juan Wesley nunca tuvo templo, en realidad, porque siempre predicó en la calle. Pero la iglesia de Spurgeon, uno de los más grandes predicadores de la historia, hoy está hecho un museo. La iglesia en Europa está hecho un museo. Muchos de los grandes templos se han convertido en museos. Si no es en museo, en un shopping. Si no es un shopping, una discoteca. En Inglaterra hay una discoteca que se mantiene toda la estructura de la iglesia, aún todas las imágenes vitrales y aún la cruz. Y la gente va a bailar ahí. Ya se perdieron. Inglaterra era un país que enviaba muchos misioneros. Y Dios bendijo la prosperidad de Inglaterra. Uno de los misioneros que estuvo en India, Lesslie Newbigin, quiero que lo escriban. Vuelve a Inglaterra y hace esta pregunta como misiólogo. ¿Qué ha pasado con la iglesia inglesa? Porque la misma iglesia que lo envió como misionero hoy está vacía. Y es que la iglesia perdió la misión local. Hay veces que podemos enfocarnos allá afuera, pero perdernos también en el enfoque local. La iglesia está llamada a ser una iglesia de la ciudad. Entonces Lesslie Newbigin dice, recuperemos lo que es el llamado de la iglesia en la misión de Dios localmente. Y como parte de respuesta, aparece lo que es el movimiento misional y la palabra iglesia misional. Pero fuimos por mucho tiempo nosotros preguntando por la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo podemos sobrevivir como iglesia? Y hubieron varios movimientos en ese lapso durante los últimos 60 años. Primero, movimiento de renovación de la iglesia en los 1960. Y cada 10 años se fueron transicionando diferentes movimientos. Movimiento de Iglesia Crecimiento nace aquí en Pasadena. El primero también, el movimiento de renovación nace por aquí. En Pasadena, en Fuller, nace lo que es movimiento de crecimiento de iglesia. Preguntando por qué algunas iglesias crecen y por qué algunas iglesias no crecen. Y vamos a aprender entonces de las iglesias que crecen, aprendiendo los modelos de las iglesias que crecen. Y aquí es donde nace también, como un fenómeno sociológico, porque es sociológico en parte, el movimiento de las mega iglesias. Digo sociológico porque responde a una naturaleza social del ser humano. El ser humano quiere sentirse orgulloso siempre.
Cuando ya tiene para comer, para vivir, un poco ya está establecida en su situación, quiere sentirse orgulloso. ¿Recuerda qué nos pasa en los mundiales en América Latina? ¿Qué pasa cuando ganamos el mundial? Todos nos ponemos la camiseta del país y nos hacemos nacionalistas en ese día. Yo celebré en el año 78 el Mundial de Argentina. Argentina campeón. Salí a celebrar ahí gritando Argentina. Pasa lo mismo. Una de las cosas que nos pasa es nos queremos sentir orgullosos con la iglesia. Entonces, nos gusta que la iglesia sea grande. ¿Qué pasa cuando una persona va a trabajar a Google? Yo soy empleado de ¿qué? Google. Y los papás se sienten orgullosos de que su hijo trabaja ¿en dónde? Google. Y salen a decir, mi hijo trabaja en Google y gana $10,000 al mes. Es lo que pasó. Nos sentimos orgullosos. La gente que va a una iglesia grande, ¿cómo se comportan? Yo soy miembro de... Yo soy líder de... Tal iglesia. Yo pertenezco a tal iglesia. Y así es donde surgen estos movimientos, porque la gente quiere agruparse ¿en qué? En esas iglesias. Pero no hay respuestas. Hubieron mucha crítica del evangelio barato, de ser muy pragmático. Si usted quiere crecer como iglesia, le trae un gerente de Coca-Cola y le puede hacer crecer su iglesia así, con la mercadotecnia. Pero ya no va a ser iglesia. ¿Sí o no? Pero el colmo de los colmos es que hoy muchas iglesias no son iglesias. Viene entonces iglesia efectiva, movimiento de iglesia saludable y luego lo que es iglesia emergente. Entramos para los años 1990 a 2010 con el modelo de iglesia emergente. La iglesia emergente es la iglesia posmoderna. La denomina iglesia emergente a un movimiento transversal a diversas denominaciones evangélicas de Estados Unidos, muy en boga por estos días. Es reconocido por un modelo postmoderno de la iglesia, debido a su reacción contra el modelo moderno y tradicional, protestantes desde toda una serie de innovaciones teológicas y eclesiológicas. Cuando usted va al internet y busca iglesia emergente, va a encontrar todo tipo de connotaciones negativas, en la mayoría. 8 o 9 de opiniones sobre iglesia emergente son negativas. ¿Por qué? Porque es una iglesia que no lo conocemos como iglesia muy bien, porque es posmoderna. Una de las imágenes principales de esta iglesia posmoderna está aquí. Rick Warren, Rob Bell. Ya uno se ha olvidado de lo que fue Rob Bell, pero ha sido una de las figuras de lo que es la iglesia emergente. Rob Bell, allí en Seattle y tanto en Michigan, creó en un shopping con un púlpito en el medio de
toda la congregación, como un ring de box. La alabanza en el medio. Fue una sensación. Pero también aquí en California, mucho de lo que Iglesia Emergente se ha hablado es por lo postmoderno, de construir todo lo que es la tradición. Recuerdo todavía, yo estaba dirigiendo el seminario en Ciudad Juárez cuando tanto hablamos de lo emergente. Y parte de lo que emergente aquí de California fue, lo que fue tanto el choque. El pastor predicar en los shorts y en camiseta hawaiana. Rompiendo todo paradigma tradicional. Y yo le daba duro a eso. Era el teólogo ahí. Dios, una vez tengo que vivir eso. Voy a Puerto Vallarta a dar una conferencia. Llego ahí para saludar al pastor ahí a la iglesia, en donde voy a dar las conferencias. Pero como es Puerto Vallarta, después de que llegué, ahí puse en el hotel que estaba cerca de ahí, me pongo un short para salir, hace mucho calor, y me pongo una camiseta, y ni en hawaiana una camiseta, y ahí con mis sandals, con mis chanclas. Voy caminando ahí al templo diciendo, ya debe haber terminado el culto ahí, y me asomo. Me ve el pastor de la iglesia. ¡Uy, aquí ya llegó el pastor Juan Lee! Nuestra conferencia está y me dice, pasa, pastor. No, yo soy reformado. No, para nada. Me dice, no importa, estás en Puerto Vallarta. Y para el colmo me hace pasar adelante. Y luego me dice, ya que está el pastor Juan aquí, ya se nos adelantó, hoy él nos va a predicar. Todavía en un t-shirt, en un short. Lo que me hace experimentar Dios. Yo los condenaba a esos herejes en el seminario. Y me convertí en el hereje yo mismo. Esa es parte de lo que es Iglesia Emergente. Es posmoderno. Uno de los aspectos teóricos de la posmodernidad es la deconstrucción. Deconstruir todo lo institucional. Y quedarse solamente con lo principal. Aquí hay agua, ¿sí o no? Lo que importa es el agua, ¿sí o no? Entonces, todo lo que va afuera es secundario, ¿sí o no? Entonces, todo lo que va afuera lo podemos cambiar. Y esa es la deconstrucción. Pero como nos toca la tradición, nosotros le pegamos duro diciendo es satánico, es hereje. ¿Recuerdas cuando trajimos guitarra eléctrica? ¿Qué dijimos cuando trajimos la guitarra eléctrica al templo, a la adoración? Cuando se trajo las baterías. ¡Wow! Esos drums vienen de África y es para adorar a los diablos. ¿Y cómo vamos a traer esos instrumentos? ¿Alguno de ustedes tiene himnario aquí? Cuando va al himnario, va a encontrar Torre Fuerte. ¿Recuerda algunos de esos himnos?
¿Compuesto por quién? Por Martín Lutero. Ajá, Castillo Fuerte, sí. ¿Cuántos años tiene entonces? 500 años. Y todavía a veces lo seguimos cantando. A mí todavía me gustan los himnos, ¿eh? No se crea. ¿Pero cuántos años tiene? 500 años. ¿Y sabe qué? Lutero puso las letras, pero ¿de dónde viene la música? ¿Eh? De la taberna, de la cantina. Los hombres estaban contentos ahí, borrachos en la cantina, y él le tocaba esa música. Y hoy, 500 años después, le decimos que esa música es santa. Ah. Si traemos un alemán de 500 años atrás, va a decir... Oh. Eso es. La iglesia ha batallado para sobrevivir. Hoy ya soy más generoso con muchas cosas. Después de mi experiencia de haber predicado en Shore y en OJ, ya no puedo castigar o criticar tanto. ¿Qué es lo importante? ¿Qué? El Evangelio. Y predicar el Evangelio. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Ya me pueden ahí tildar de liberal o lo que sea. Y nacen comunidades descentralizadas hoy. Grupos pequeños, encuentros comunales como iglesia. Esa es iglesia. ¿Sí o no? Y así se están reuniendo la juventud americana. Ahí en sus iglesias. Sus casas convertidas en iglesias. ¡Wow! ¡Qué fácil plantar iglesia! Invito a un par de amigos y ya tengo ¿qué? Iglesia. Somos todos bendecidos para bendecir. Todo lo que hagamos es para adorarle a Dios y glorificarle. El trabajo y negocio es una bendición. Somos bendecidos para bendecir. Aquí esto quedó. Hay un libro que es un clásico que se llama Síntomas de la Iglesia que muere. Y está escrito por Tom Rainer. Sí. Rainer. Y ahí voy a hacer para que pudieran ver y copiar algunos que se están... Ok. Autopsia de una iglesia que muere. Cuando una persona muere, ¿le hacemos qué? Una autopsia. Y entonces a él se le ocurrió hacer autopsia de las iglesias que mueren. Y el resultado de la autopsia dice cuando se van gradualmente oxidando. Cuando el pasado se hace un héroe, se va perdiendo su identidad como comunidad. Cuando los presupuestos se enfocan en lo interno,
cuando se pierde la gran comisión, cuando todo se hace cómodo, cuando los pastores son a corto tiempo, cuando los tiempos de oración comunitaria se acortan, cuando el propósito de la iglesia no es clara, cuando la iglesia se enfoca a los equipos. Y ahora le hago una pregunta. Piensa en su iglesia. ¿Hay algo en común con esta autopsia? ¿Por qué nuestras iglesias están muriendo? Y porque estamos ahí en las 12 maneras para morir. No para seguir vivos, sino para morir. Vivimos en el pasado. Ya perdimos la identidad como comunidad. Y como dijimos, nuestros presupuestos están todos enfocados en nosotros. Ya la misión se perdió. Es por eso que la iglesia siguió batallando para sobrevivir. Chuck Smith, Donald McCabe, Bill Hybels, Brian McLaren, todos siguieron luchando ¿para qué? Para sobrevivir. Y uno de los últimos fue Leslie Newbigin. En esos momentos estuvo el movimiento de buscadores, Bill Hybels, una pasión y dedicación por la gente perdida. Un deseo de comunicar el evangelio claramente en el lenguaje de la gente. Le hago una pregunta. ¿Las palabras que hoy hablamos dentro de la iglesia es clara para la gente del mundo? ¿Cuántas personas en la calle entenderían la palabra justificación? Expiación. Santificación. Un poquito. Bueno, en su concepto cada quien daría su punto de vista. Sí, además, porque... Que bíblicamente no lo podrían ir al concepto. No, a través del tiempo, a través de la cultura, siempre las interpretaciones cambian. Hablamos un lenguaje entre nosotros, en donde una persona que viene de afuera no lo puede, ¿qué? Entender. Y como hablamos, lo dejamos afuera, porque aquí celebramos entre nosotros. Y una de las cosas que experimenté en México durante la guerra del narcotráfico es, la gente en el mundo mueren, son ejecutados por los narcos. Aquí nosotros estamos salvos, gracias a Dios por salvarnos, que ellos sigan muriendo. Pero gracias a Dios porque yo estoy bien. Pero la gente en el mundo que se muera. Doy gracias porque ellos se mueren y yo estoy ¿qué? Salvo. Y así hemos estado. Yo veía a la gente morir en la guerra del narcotráfico, en Ciudad Juárez, 30 ejecuciones diarias. Y la iglesia encerrada cada día más, para que la gente no pudiera entrar ahí a la iglesia, porque tenemos ¿qué? Miedo. Miedo. El movimiento de buscadores fue de buscar esa gente. Fue una de las pataleadas de la iglesia tratando de sobrevivir. Ustedes ven cuando alguien quiere sobrevivir, trata de agarrar lo que sea, ¿sí o no? Sí. Cuando está cayendo y la iglesia estaba tratando de agarrar algo, a ver qué es lo que se puede hacer y aparece Bill Hybels y dice, vamos a hacer una iglesia diferente. El día domingo
vamos a hacer el culto para la gente que no cree. Y nosotros nos reunimos el sábado a la noche o el viernes a la noche. Y el domingo vamos a servir a la gente que llegue que no conocen de Cristo. Así que preparó espectáculos para el día domingo, para que la gente pudiera acercarse fácil al Evangelio. Le dieron duro. Evangelio barato, mensaje barato. Y a nosotros nos gusta señalar y pegarle duro, criticarle. Somos muy criticones, hipercriticones. Ahí entre los hipercriticones yo estoy ahí presente, ¿eh? No es que estoy afuera. Así somos. Vienen los pastores con tatú, con aretes, y ya, ay, ¿cómo puede ser? Hay una fuerte crítica a ministerios centrados en el individuo. Peligro de que nos estemos acercando a la cultura y pareciera un evangelio cultural rebajando el evangelio. Peligro de convertirse en la gracia barata. Peligro de convertirse en un shopping mall. Porque en realidad muchas de esas iglesias estuvieron ¿en dónde? En un shopping. Y parecía un shopping. Esas críticas están fundamentadas. Pero sin embargo, la iglesia estaba tratando de sobrevivir en un contexto donde hay una fuga de la gente joven, en un mundo postmoderno. Tratando de agarrar algo para sobrevivir. ¿Qué es más importante? ¿Mantener una buena ortodoxia o tratar de vivir en la ortopraxia? ¿Conocer el bien o hacer el bien? Hace como 10 años atrás empecé a pensar sobre iglesia y muchas cosas. Miles y 10 miles de cristianos iraquíes murieron. De la iglesia copta, siríaca, entre Irak, Siria, Egipto. Sí, no son tan evangélicos como nosotros. No conocen tanta la verdad. Pero cuando vinieron los soldados musulmanes a que nieguen su fe en Jesucristo, ellos decidieron morir. Aún algunos padres vieron a sus hijas y a su esposa ser raptadas y sin embargo no negaron la fe. Luego ser ejecutadas y no negaron la fe. Y me quedé en la pregunta, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera yo sido capaz de mantener esa fe? Aún en la muerte, aún en ese tipo de
tortura al ver a mi familia? Uno es pensar y decir, sí, yo puedo, pero en esa realidad, cuando realmente estemos en esa realidad, ¿podemos realmente decir, sí, yo puedo? Me quedo preguntando, ¿quién es más cristiano? ¿Yo que conozco más? ¿O la persona que da su vida por la fe? Recuerdo todavía las palabras de un pastor egipcio en la reunión de Comibán en España, en Granada. Es decir, lo que nos ha costado más como iglesia egipcia no es la persecución de los musulmanes y la matanza, todo lo que ha sido durante 2000 años, sino que nuestros mismos hermanos cristianos no nos consideran hermanos. La cual nuestros propios hermanos cristianos no nos consideran ¿qué? Hermanos. No es que la ortodoxia no sea importante. Por eso estamos aquí preparando, estudiando, para aprender más y más de la verdad y cómo ser la iglesia. Pero no debemos dejar de lado lo que es la práctica. Yo creo que en estos movimientos sí hubieron muchas cosas equivocadas. Pero fueron sus intentos de sobrevivir en medio de un mundo tan cambiante. En medio de un mundo de tanta confusión. Lo importante es entender qué es la iglesia, qué somos como iglesia. Y ahí es donde viene el movimiento misional. No solamente como movimiento, sino entender como una iglesia misional. Una iglesia, entender los propósitos y ser la iglesia que cumpla los propósitos de Dios. Este es el modelo tradicional. El templo, todo centrado en el templo. Y le invitamos a la gente a que venga ¿a dónde? Al templo. El movimiento de iglesia misional es ir hacia afuera. Este es el tradicional templo. Salimos e invitamos a la gente que llegue, ¿sí o no? Esto no, esto es totalmente espontáneo en diversos lugares. Encarnamos en las comunidades, somos indígenas, somos en el sentido de ser contextual en las culturas, somos intencionales en el Evangelio, salir con la intención. De adentro hacia afuera, salir. Entender para qué existimos por la misión de Dios. Emil Brunner dice, la iglesia existe para su misión, para el cumplimiento de misión, tan como el fuego existe para su llama. ¿Puede haber un fuego sin llama? No. ¿Puede haber una iglesia sin misión? No. Una iglesia sin misión no es iglesia. Muchas de las iglesias hoy, entonces, creo que no somos iglesia. Sí somos clubes cristianos que tienen su alabanza, su adoración. Somos un club de cristianos. Y muchos así se llaman comunidades cristianas. Un propósito central para el cual la iglesia fue llamada es que debe predicar el evangelio a toda criatura y todo lo demás, ministerios, sacramentos, doctrina, adoraciones, ¿qué? Sí. La iglesia somos nosotros si existimos para predicar el evangelio. ¿Por qué adoramos?
por nuestra naturaleza de ser cristianos, porque somos el cuerpo de Dios. Por eso nosotros adoramos, alabamos al Señor, porque así somos, porque somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, por eso le alabamos, le glorificamos. Pero existimos para cumplir su misión. Porque somos su iglesia. Y fuera de la misión, nada tendría sentido. Una iglesia está en una comunidad, en una ciudad. Y al estar en una ciudad no podemos dividir lo secular y lo espiritual. El lunes a la mañana te vas como misionera a tu trabajo. Amén. Y como iglesia lo que tenemos que hacer es tener un culto de envío como misionera a su lugar de trabajo. A que sea sal y luz allí en el mismo lugar de trabajo. A eso Dios le llamó. Hoy, misiones transculturales, ir lejos. Muchos de nuestros miembros viajan lejos, sí o no, por trabajo. A veces por meses. Lo enviamos como misionero. El trabajo lo paga. ¿Sabe qué? Pablo tuvo que trabajar mucho para poder pagar sus viajes misioneros. Ganó mucho dinero también para poder abastecer. En un estudio en la Universidad de Stanford dice, los viajes misioneros de Pablo le hubieran costado cerca de $400,000, considerado en los valores del siglo V. Hoy, dice algunos, entonces, uno de mis muchachos que estudia economía, dice, es como $720,000, pastor. Wow, mucho dinero. Y cuando Pablo va para Roma y no le puede pagar su viaje, a Pablo se le ocurre algo. Dice, apelo a César. Me puedes poner en libertad, pero yo no quiero ser libre. Apelo al César. ¿A dónde me tiene que llevar? A Roma. ¿Y quién me paga el viaje? Roma. Me voy un poco incómodo, pero me paga el viaje gratis. Apelo al César. Ahí me paré en Israel, ahí hay un lugar donde, en Cesarea, ahí el lugar donde posiblemente Pablo tuvo su juicio, y en el lugar ahí está donde posiblemente Pablo estaba parado y dijo apelo al César, y todos nos paramos ahí, apelo al César. ¿Saben que no hay una división? La cosa es que nosotros nos hemos encerrado como iglesia. ¿Cuántas horas hay en la semana? 168 horas. Ahí doy respuesta y todo. Ahora, de 168 horas, ¿cuánto es el tiempo que un cristiano dedica para el Señor? Aquí estamos 168 a la semana, así que en promedio en los Estados Unidos dice que 5 horas es lo que un cristiano dedica a la semana. 2 horas el día domingo, algunas células, algunas reuniones, grupos celulares, 5 horas. Si usted está sobre 5,
en contra del 168. Creo que como Dios, si Él piensa en eso, está haciendo malas cosas. Es una pérdida, ¿sí o no? ¿Mm? El concepto de iglesia hoy, misional, es volver a la perspectiva bíblica, de participar en la misión de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Su trabajo, su universidad, sus lugares donde está, se convierte en el campo de ¿qué? Misión. Su campo ministerial. Lamentablemente hoy como iglesia hacemos todo lo contrario. Lo tenemos al cristiano encerrado en las 4 paredes y decimos que ese es el ministerio, ese es servir a Dios. Y que todo lo que haces afuera no tiene nada que ver con Dios, es tu trabajo secular para ganarte la vida. Hacemos todo lo al revés. Lo que en la iglesia hacemos es capacitar a la gente para que salga afuera y dedique esas 163 horas, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Jesús dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros decimos, ustedes no están en el mundo y no son del mundo. Vamos a construir una pared gigantesca para que el mundo no nos vea, no nos influencie, no nos contamine. Y es lo que hacemos con nuestros chicos, para que el mundo no te contamine. No, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es entrenarlos como soldados para que salga al mundo a triunfar. Para que salga al mundo a triunfar. Una de las cosas que mi hija me dijo cuando fue a la universidad, me pegó duro, me dice, Daddy, I grew up in a Christian bubble. Papá, crecí en una burbuja cristiana. Le digo, no, nunca estuviste en una burbuja cristiana, fuiste a una escuela secular, estuviste ahí con todos los chicos. No, toda mi vida tenía que ver con la iglesia. Sí tenía algunos amigos en la escuela, pero eran cristianos. Me buscaba amigos cristianos. Y cuando fue a la universidad, encontró que ella estuvo en una burbuja. Y la burbuja hizo ¡pop! Y vio lo que es el mundo. ¿Por qué los jóvenes, cuando van a la universidad, pierden la fe? Porque descubren esto. Y yo me puse a pensar sobre mi vida. Estuve en la Argentina, crecí en una familia cristiana. Fui líder en la iglesia. Sí tuve mis tiempos ahí de la oveja negra, escapando ahí de vez en cuando, ir a algunos bailes, party, discoteca, luces, alguna cervecita. Y me vine a Estados Unidos a estudiar, tuve la libertad, me fui al college y mi burbuja se hizo ¿qué? Pop. Y me fui de la iglesia por 2 años. Ni en Navidad. Al menos en Navidad hubiera ido, ¿no? O Easter. Para decirle, Dios, perdóname. ¿Qué es lo que pasó? Es que no los preparamos a la juventud a confrontar lo que es el mundo.
Ellos tienen que ser preparados como un soldado, no en una burbuja o una cápsula de cristal. La iglesia existe para preparar a su congregación. Lamentablemente, en lugar de eso, nosotros construimos barreras, paredes, muros. Y cada día más alto. Nos vamos contra cultura y terminamos siendo una isla. Las barreras cada día son más grandes. En el Antiguo Testamento el paradigma fue decir vengan al templo. Y David invita a las naciones a venir. Y la Biblia nos presenta los dos paradigmas, de invitar, pero también ir. Nuevo Testamento es un movimiento centrífugo, diciendo vayan. ¿Cuánto agua le puedo tener aquí? 16 onzas. ¿Recuerdan algunas predicaciones cuando ustedes quieren mucha bendición en medio de la lluvia de gracia? Preparen un recipiente ¿qué? Grande para recibir más. Pero ese mensaje está mal. Eso es muy egoísta. Ahí yo le puedo poner solamente al tamaño de mi recipiente. Pero si yo le hago un agujero aquí y hago un tubo aquí y paso el tubo a la hermana, ¿cuánto puedo llegar a tener aquí? El doble. Si ponemos otro tubo por aquí, el triple. ¿Acaso la gracia de Dios, la bendición de Dios está tan limitada? No. Y nosotros queremos, no, it's mine. Don't touch it. It's mine. Jesus is mine. Jesús es mío. No lo toques. ¿Pero qué pasa si esto, yo lo guardo, este agua, 1 año? 2 años. ¿Qué pasa? Si es natural, es bueno. Pero si yo lo tengo así, se echa ¿qué? A perder. Let it flow. Deje que empiece a esparcir. Comparta. La gracia está para compartir. El aire es bueno, pero si yo solamente trato de tomar aire, ¿ya la segunda vez? ¿Alguien puede aguantar tomar aire 10, 20 veces? Le doy esta computadora. Lamentablemente no lo va a poder disfrutar la computadora porque ya va a estar ahí. Y nosotros seguimos con eso. ¡Ay, qué rico! Otra. No. Hace falta que... La iglesia existe para eso. Hay muchas formas. Y si entendemos desde esa perspectiva, como pueblo de Dios, a cumplir una misión, aparecen diferentes ideas. Nosotros les hemos llamado grupos pequeños, células, ¿sí o no? Es célula y grupo pequeño porque no es ¿qué? ¿No es qué? Pero 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Ven cómo cambia?
nomás una casa de oración. ¿Y salimos de dónde? Del templo, del lugar. ¿Y las iglesias pueden estar en dónde? ¡En Starbucks! Tanto le pegamos, le criticamos a Starbucks. Pero ahí en mismo Starbucks, en contra de la idea del dueño del Starbucks, usted puede tener su iglesia ahí. ¡En Starbucks! Estuve en Costa Rica con un compañero de seminario. Y él anda pastoreando a los motociclistas. Anda con su chamarra de cuero negro ahí en Costa Rica con todo el calor de allá. Y pastorea a ellos y me lleva a su iglesia. Un día viernes creo que era. Ellos no se reúnen el día domingo porque el día domingo están ¿en dónde? En los bikes. Y estaba el día viernes a la noche y ahí estaba su iglesia y ahí me tocaba ahí compartir un poco de tiempo con ellos. ¿Y en dónde fue? En un bar. En un bar. Se reunían, tomaban sus shots y ahí adoraban. Se nos va del molde, ¿sí o no? Y me dice, la mayoría de estos muchachos fueron hijos de pastores, hijos de ancianos, hijos de líderes de la iglesia que abandonaron la iglesia hace muchos años. Ahora, la pregunta. Para esos jóvenes, y lo que nos pregunta, nos reta, ¿prefiere que su hijo sea cristiano con un tatú o sea no cristiano sin un tatú? ¿Eh? ¿Me entiendes una cosa? Pero la cosa es que nosotros hacemos como si nos hubiera sido mejor que se vaya a la iglesia, que se vaya de la iglesia, que se vaya al pecado sin... Me rompieron el paradigma. Me movieron el tapete ellos. Y hoy los grupos pequeños cambian. Son misionales. Los grupos pequeños que simplemente nosotros tendríamos que hacer eran reunirnos entre gente conocida y disfrutar del compañerismo en grupo pequeño, porque no lo podemos hacer en iglesia grande, y llevar ¿qué? Un pequeño estudio ¿qué? Bíblico. Aquí tengo mi grupo pequeño, nos reunimos, nos tomamos un café. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste durante la semana? Y vamos a hoy estudiar el libro de Mateos. Y eso fue nuestra, ¿qué? Célula, no iglesia. Que el concepto bíblico es que. Pero entonces, salgamos de este paradigma, dice. Nos reunimos porque tenemos un propósito a cumplir. En el ejército pone, ¿qué? Un escuadrón y le da, ¿qué? Una misión. Así que nosotros nos reunimos hoy porque tenemos una misión a cumplir. Vamos a ayudar ahí a la gente que están tiradas en la calle y vamos a darle un poco de comer y de beber y vamos a compartir el amor de Cristo. Las baldosas de la calle están todas rotas ahí al frente, cerca de la iglesia. El gobierno no lo está arreglando. Lo vamos a hacer nosotros. Porque se ve, ¿qué? Feo. No es el trabajo del gobierno de la ciudad, es nuestro trabajo porque es nuestro templo. Ahí nos reunimos.
Y no solamente el templo, sino allá afuera tiene que verse bien. Uy, están llenos de arbustos, ay, el vecino nunca corta. Le vamos a cortar nosotros. Y hasta le vamos a poner algunas flores ahí para que se vea bien. Y el día domingo cuando la gente viene al templo, wow, qué lindo que está esta vecindad. Wow, este señor no ha podido pintar los grafitis que está lleno. Le vamos a pintar para que se vea bien. Todo lo que hacemos es para Dios. Las células tienen un sentido ¿qué? Misional, un propósito. Estas iglesias lo llaman de small groups a equipos de misioneros, misionales, para cumplir una vida misional. Hay muchas iglesias que están haciendo esta transición, este cambio. Y es porque están tratando de ver, de ser, cómo ser la iglesia fuera de las 4 paredes allá afuera. Y los small group lo llaman comunidades ¿qué? Misionales. Hoy hay muchas iglesias que están haciendo este tipo de intento. Mi hija estuvo en Austin estudiando en UT y gracias a Dios le tocó la iglesia muy misional, Austin Stone. De 22 personas, hoy en día tiene 8,000 personas en muchos cultos y están llenos de jóvenes universitarios. Lo fui a visitar, yo soy el abuelo allá. Trato de ver muy joven, pero soy el abuelo allá. Y es una iglesia muy diferente. ¿Cómo servir la comunidad, la ciudad? En lugar de construir una mega iglesia grande para 8,000, siguen adorando en diferentes lugares. Y uno de los lugares principales es en el campo de básquetbol de una high school. Y construyeron un centro comunitario para ayudar a la comunidad. A las madres solteras, a las mujeres embarazadas, le hacen exámenes gratis. Porque dice, una mujer que haya visto su bebé, no aborta. No andan con los piquetes diciendo antiaborto. Andan practicando para que las muchachas pudieran entender. Ese es el cambio, la transición, de ser reales, de poner en práctica. Aquí en Mosaic, Pastor Erwin McManus, de origen salvadoreño, que ha estado en las artes, en Hollywood, se atrevió a hacer la iglesia en una discoteca el día domingo a la noche en el centro. ¿Le salió barato? Todas las mañanas limpiaban y ahí tenían su servicio en el pista del baile el día domingo a la mañana. Hoy están en Hollywood. Uno va al culto de allá y viene la gente extravagante del Hollywood. El culto del domingo a la noche es a las 8 de la noche. Espero que algunos de ustedes pudieran atreverse a ir. Van a decir, ¿esto es un club nocturno o iglesia? Hasta algunas muchachas que venían de México decían, pastor, ¿están cantando música cristiana? Porque no se parece. Pero los jóvenes corrían para ser bautizados. ¿Qué es iglesia? ¿Y cuál es nuestra misión? Ustedes conocen el Dream Center, han escuchado lo que es la iglesia Angelus Temple.
relacionado con Dream Center. Trabajar con la gente de la calle. Cambiando la historia de Echo Park. Para ustedes, algunos conocen lo que era Echo Park. Y hoy cambió. Porque hay una iglesia que está trabajando, luchando por la ciudad, por la comunidad. La iglesia tiene una misión para traer una transformación local y globalmente. La palabra que hoy los sociólogos usan es la palabra local. Local y global juntos. Porque el mundo está en nuestras manos. No está tan lejos. Aquí está el mundo, ¿sí o no? Y además, en esta ciudad de Los Ángeles hay 196 nacionalidades presentes. Aquí ya tenemos por lo menos 5 o 6 fácil, ¿sí o no? Dios nos tiene aquí porque Dios nos llamó a ser iglesia, su iglesia. Somos su iglesia en la ciudad de Los Ángeles. Somos llamados como la iglesia de Dios en la ciudad de Los Ángeles, porque Los Ángeles nos necesita. Y Dios nos ha traído aquí para que podamos cumplir con la misión de Dios aquí en este lugar. Para que podamos ser agentes de transformación en este lugar. Para que podamos ser embajadores del reino de Dios en este lugar. Y Dios nos llamó. Ustedes no están por coincidencia por el sueño americano. Dios nos trajo aquí por su misión. Y usted se está preparando porque Dios lo quiere preparar para que usted sea un agente especial para cumplir el propósito de Dios. ¿Saben qué? Ustedes son uno de los pocos hispanos latinos selectos aquí en Estados Unidos que pueden obtener un estudio entre muchos. La mayoría no pueden disfrutar de ese beneficio. Somos llamados por Dios. Somos elegidos por Dios para ser la iglesia de Dios aquí en Los Ángeles. Y para ser la iglesia de Los Ángeles. Y espero que Pablo pudiera escribirnos diciendo, esta carta va a los santos de Los Ángeles. Y nos diga, bien hecho, bien hecho. Para que el apóstol Juan, entre tantas iglesias que él escriba, nos diga, Dios está contento por lo que haces. Recuerden que esas iglesias no eran instituciones. Era el pueblo de Dios en aquellas ciudades. Y así, Dios nos ha llamado a ser la iglesia de Los Ángeles. Cada domingo nos reunimos para alabar, glorificar a Dios, recibir de Él, para que su gloria el día lunes se manifieste en plenitud. Y Dios sea famoso, su gloria manifestado desde el día lunes en adelante, a través del ministerio y el trabajo misionero de cada uno de ustedes, como iglesia de Dios. Gracias y Dios los bendiga.